Creí que había encontrado a mi mejor amiga, pero terminó traicionándome y usando mis secretos como contenido en redes. Hace un poco más de un año conocí a una chica en el trabajo con la que, sin exagerar, conecté de una forma que nunca me había pasado antes. Al principio era solo compañerismo, compartir un turno pesado, desahogarnos del jefe, comentar tonterías en los ratos muertos. Pero poco a poco empezamos a hablar de cosas más personales, y sin darme cuenta, se volvió parte de mi rutina, parte de mi vida. Yo estaba embarazada en ese entonces, y era una etapa complicada. Tenía miedo, ansiedad, y una mezcla de emociones que me sobrepasaban. No tenía muchas amigas ni una red de apoyo sólida. Mi mamá y yo nunca nos llevamos bien, y con mi pareja había días buenos y días que simplemente me daban ganas de desaparecer. Pero ella me hacía sentir acompañada. Me escribía todo el día, literalmente desde que despertaba hasta que me dormía. Me preguntaba cómo estaba, cómo me sentía, si había comido, si me dolía algo. Sentía que por fin tenía a alguien que realmente se preocupaba por mí. No sé en qué momento se volvió algo tan profundo, pero empecé a depender emocionalmente de esa cercanía. Era la única persona con la que sentía que podía ser completamente yo, sin miedo a ser juzgada o malinterpretada. Ella escuchaba cuando hablaba de mis problemas con mi mamá, cuando contaba las peleas con mi pareja, cuando me sentía una pésima futura mamá porque todo me sobrepasaba. Siempre tenía palabras que me calmaban, o al menos así lo sentía en ese momento. Recuerdo que me mandaba fotos de lo que hacía, de su gato, de su café de las mañanas, y yo hacía lo mismo. Era como si compartiéramos una vida paralela dentro del chat. Había días en los que literalmente no pasaban más de 10 minutos sin que habláramos. Si tardaba en responder, me preocupaba. Si veía que estaba en línea y no me escribía, pensaba que algo le pasaba. No lo veía como algo raro, porque sentía que esa era nuestra dinámica. Pero ahora, mirando atrás, entiendo que ya había una dependencia disfrazada de amistad. Cuando tuve a mi bebé, ella estuvo ahí. Se apareció en el hospital, se las ingenió para entrar a verme, me llevó cosas, me ayudó a tranquilizarme cuando lloraba del cansancio y el miedo. Fue una de las pocas personas que realmente me acompañaron en ese momento. Y aunque apenas conocía a mi bebé, se encariñó rápido, me decía que se parecía a mí, que iba a ser fuerte, que todo iba a estar bien. Poco después, ella quedó embarazada. Y yo, sin pensarlo 2 veces, quise devolverle todo el apoyo que me dio. Su embarazo no fue fácil. Tuvo complicaciones, ingresos al hospital, días de miedo. Yo estuve ahí, incluso cuando no debía. Me colé en el hospital para poder verla, solo para asegurarme de que estuviera bien. Le llevaba comida, agua, cosas que necesitara. A veces ni siquiera hablábamos mucho, solo me quedaba ahí, sentada, acompañándola mientras dormía o trataba de calmarse. Sentía que era lo mínimo que podía hacer por alguien que había estado conmigo en mis momentos más vulnerables. Con el paso de los meses, mi cariño hacia ella se volvió una mezcla extraña de amistad, admiración y algo que no sé cómo describir. No era amor romántico, pero sí un apego muy fuerte, casi obsesivo. Me preocupaba por ella más que por mí misma. Si la sentía distante, me dolía. Si estaba triste, me consumía la necesidad de hacerla sentir mejor. Si me decía que algo le molestaba, me sentía culpable aunque no entendiera por qué. La gente en el trabajo decía que éramos inseparables. Hacían bromas de que parecíamos hermanas o pareja. Y tal vez en parte tenían razón. Había una conexión intensa, pero también desequilibrada. Yo le contaba todo, absolutamente todo, mis problemas, mis miedos, mis pensamientos más oscuros. Le confié cosas que nunca le había dicho a nadie. Y ella me escuchaba, siempre con esa calma suya, como si tuviera todas las respuestas. Nunca imaginé que algo tan bonito, tan genuino, pudiera convertirse en algo que me doliera tanto después. No sabría decir el momento exacto en que empezó a cambiar. Fue tan gradual que, al principio, pensé que solo era mi cabeza exagerando. Ya sabes, cuando sientes que algo no está bien, pero no tienes pruebas claras. Dejó de escribirme con la misma frecuencia. Antes era una lluvia de mensajes, y de repente solo llegaban gotitas aisladas. Me contestaba con monosílabos, o tardaba horas, a veces días. Si le preguntaba si todo estaba bien, me decía que sí, que solo andaba ocupada, cansada, que no me hiciera ideas. Me repetía eso, que no me hiciera ideas en la cabeza. Pero, ¿cómo no hacerlo,
cuando por más de un año esa persona había sido mi refugio? ¿Cómo pasar de hablar todos los días a sentir que soy una molestia? Traté de no insistir. Pensé que necesitaba espacio, que tal vez el estrés del bebé la tenía abrumada. Lo entendía, yo misma pasé por eso. Así que la dejé tranquila, esperando que volviera a escribirme cuando se sintiera lista. Pero los días se hicieron semanas, y las semanas se hicieron silencio. A veces subía cosas en redes, fotos, videos, historias. Y ahí estaba yo, mirando desde la distancia, tratando de entender en qué momento me convertí en un fantasma en su vida. Veía que interactuaba con otras personas, que comentaba en publicaciones, que parecía perfectamente bien, solo que, sin mí. Y entonces empezó lo peor. Un día, revisando TikTok, me apareció un video suyo en el "Para ti". Era uno de esos videos donde la gente habla de red flags en amistades. En el fondo sonaba una canción triste, y ella aparecía, mirando a la cámara con expresión seria. El texto en pantalla decía: red flag en una amistad, cuando empieza a tener tus mismos gustos, cuando se queja de su familia, cuando no tiene amigos, cuando se aferra demasiado. Me quedé paralizada. Era como si me hubieran puesto un espejo delante, pero deformado. Cada cosa que decía coincidía con algo que yo le había contado, con partes de mí que solo ella conocía. Me sentí expuesta, ridiculizada. No decía mi nombre, claro, pero quienes nos conocían entenderían. No lloré. No al principio. Solo me quedé ahí, con el celular en la mano, sin poder moverme. Sentí esa sensación extraña en el pecho, como un hueco, un vacío que succiona el aire. No podía creer que alguien a quien había cuidado, defendido y querido así estuviera usando mis propias vulnerabilidades como contenido. Le escribí, con el corazón latiéndome en los oídos, solo para preguntarle si había pasado algo. Me contestó seco, que no, que yo estaba exagerando, que el video no era sobre mí, que no todo gira a mi alrededor. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa. No todo gira a mi alrededor. Tenía razón, pero ¿por qué se sentía como una bofetada? Después de eso, dejé de insistir. Ella siguió publicando cosas, cada vez más obvias, más punzantes. Cosas sobre amigas tóxicas, sobre gente que se copia de ti, sobre personas que aparentan ser buenas, pero solo quieren atención. Y cada vez que las veía, sentía que me arrancaban un pedacito más del alma. Mientras tanto, mi vida se desmoronaba por otros lados. Había renunciado a mi trabajo, una decisión que me costó muchísimo y que ella ni siquiera comentó. Me sacó de los grupos de WhatsApp del trabajo sin previo aviso. Cuando le pregunté, me dijo que era porque ya no trabajaba ahí, como si de pronto yo hubiera dejado de existir. Esa fue la primera vez que sentí rabia. Rabia de verdad. No por lo que hacía, sino por lo que eso decía de mí, que había permitido que alguien tuviera tanto poder sobre cómo me sentía conmigo misma. A veces pensaba en escribirle un mensaje largo, explicarle todo lo que me dolía, recordarle todo lo que habíamos vivido, pero lo borraba antes de enviarlo. Sabía que no serviría de nada. Ella ya se había ido, aunque todavía respiraba en mis recuerdos. Y en medio de todo ese caos, había momentos en los que me sentía culpable. Me preguntaba si había hecho algo para merecerlo, si de verdad era tan absorbente, tan red flag como insinuaba. Empecé a dudar de mí misma, a analizar cada conversación pasada buscando errores que tal vez no existían. Era un castigo silencioso, constante, una especie de duelo que nadie entendía porque técnicamente no había muerto nadie. Solo una amistad. Pero qué ironía, dolía más que muchas rupturas amorosas. Hubo un tiempo en que pensé que todo era una pesadilla pasajera. Que un día ella iba a escribirme y todo volvería a ser como antes. Tenía ese impulso irracional de revisar su perfil, de mirar si había subido algo nuevo, si había alguna señal de que todavía le importaba, aunque fuera un poco. Pero lo único que encontraba era más distancia, más indirectas, más pruebas de que yo me había convertido en el personaje que ella necesitaba para su narrativa de víctima. Y eso me destruyó. Porque no era solo la pérdida de una amiga, era perder la versión de mí misma que existía cuando ella estaba. Con ella me sentía útil, acompañada, buena. Sin ella, me miraba al espejo y no reconocía a la persona que veía. Empecé a aislarme. Dejé de escribirle a otras personas del trabajo porque sentía que, de algún modo, todas estaban de su lado. Incluso cuando nadie me había dicho nada.
Mi cabeza llenaba los silencios con voces imaginarias. Pobrecita, todavía no supera que la otra la dejó, siempre fue intensa, era cuestión de tiempo. Hubo días en los que me despertaba con ganas de mandarle un mensaje solo para contarle algo tonto, como una canción nueva o una frase que había visto, y entonces recordaba que ya no era ella a quien podía escribirle. Era como tener un reflejo roto, cada intento de contacto era una herida más. Empecé a borrar fotos, conversaciones, pero no podía hacerlo del todo. Siempre quedaba algo, una captura, un mensaje guardado, una nota de voz que me daba miedo escuchar pero tampoco quería eliminar. Era como si cada rastro de esa amistad fuera una pequeña reliquia de un pasado que ya no existía. Lo más retorcido era que parte de mí la seguía defendiendo. Pensaba, tal vez tiene razón. Tal vez yo fui demasiado. Tal vez fui absorbente, invasiva, molesta. Me analizaba como si fuera un caso clínico, tratando de entender en qué momento pasé de ser su amiga a convertirme en el problema. Mi pareja me decía que la olvidara, que no valía la pena, pero no entendía. No era tan fácil. No se trataba solo de una amiga. Era alguien con quien compartí una parte de mi identidad, alguien que sabía todo sobre mí, desde mis traumas hasta mis inseguridades más íntimas. Y ahora usaba esas mismas cosas como armas indirectas, disfrazadas de consejos genéricos en redes sociales. Recuerdo una noche en particular. Eran casi las 2 de la mañana y mi bebé por fin dormía. Estaba sola en la sala, con el teléfono en la mano, mirando un video nuevo que ella había subido. Hablaba sobre cómo algunas personas se obsesionan contigo porque no saben estar solas. Lo decía con una sonrisa leve, pero con una mirada que conocía demasiado bien. No podía dejar de pensar que esa frase tenía mi nombre grabado detrás. Lloré en silencio. No por rabia, sino por impotencia. Porque no podía defenderme sin parecer exactamente lo que ella decía que era. Si hablaba, sería la amiga obsesiva. Si callaba, le daba la razón. No había salida. Esa noche me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior, ella sabía exactamente cómo lastimarme. Sabía mis puntos débiles, mis miedos, mi historia. Y estaba usando todo eso para destruirme sin decir mi nombre. Era una guerra invisible, una ejecución emocional lenta. Pasaron los días y me hundí más. A veces revisaba sus videos compulsivamente, otras veces prometía no volver a hacerlo, pero siempre recaía. Era como una adicción a mi propio dolor. Había momentos en los que casi sentía que necesitaba seguir viendo, solo para no perderla del todo, aunque fuera en ese espacio cruel donde yo era su sombra mal editada. Mi autoestima se fue por el suelo. Empecé a cuestionarme si de verdad era una buena amiga, una buena madre, una buena persona. Pensaba que tal vez todos eventualmente se iban a cansar de mí como ella lo hizo. En algún punto, incluso soñaba con ella. Sueños raros, en los que estábamos juntas pero ya no hablábamos. Solo me miraba desde lejos, con esa indiferencia que en la vida real me estaba matando. Despertaba con el corazón acelerado y la garganta seca, y me costaba varios minutos recordar que ya no tenía que intentar arreglar nada. Y sin embargo, algo empezó a cambiar con el tiempo. No fue de golpe, sino como una grieta que se abre en una pared. Al principio apenas se nota, pero poco a poco deja pasar la luz. Empecé a entender que no podía seguir girando alrededor de alguien que claramente había dejado de girar alrededor de mí. Que no era sano cargar con la culpa de alguien más, ni justificar su crueldad solo porque la quise mucho. Hubo un día en que la bloqueé de todas partes. No lo hice impulsivamente. Lo pensé, lo dudé, y cuando finalmente lo hice, no sentí alivio. Sentí un vacío. Pero era un vacío distinto, uno que ya no dolía tanto, sino que se sentía como un descanso. Como cuando dejas de luchar contra la corriente y simplemente flotas. Todavía me toma trabajo hablar de esto sin sentir un nudo en el pecho. Porque más allá de lo que ella haya hecho, lo que más me marcó fue darme cuenta de lo fácil que alguien puede convertir tus confesiones más vulnerables en su narrativa para quedar bien. Y eso cambia la forma en que confías. Te hace mirar 2 veces antes de abrirte, antes de contar algo, antes de dejar entrar a alguien nuevo. A veces pienso que lo más cruel no fue perderla, sino perder la parte de mí que creía que era imposible que alguien así me hiciera daño. Update. Ha pasado más de 1 año desde todo eso. No voy a mentir, todavía me duele a veces. Todavía hay días en los que recuerdo cosas que compartíamos y me entra esa nostalgia rara, esa punzada que se siente entre el pecho y la garganta.
pero ya no me consume. Ya no me roba el sueño ni me hace revisar sus redes a escondidas. De hecho, hace meses que no sé nada de ella. Ni cómo está, ni si sigue subiendo esos videos. No porque la haya olvidado, sino porque finalmente entendí que mirar su vida era como hurgar en una herida que ya estaba cicatrizando. Y hay heridas que solo sanan cuando dejas de tocarlas. Al principio pensé que necesitaba un cierre, que en algún momento iba a buscarme para explicarme por qué lo hizo. Pero nunca pasó, y con el tiempo entendí que ese cierre lo tenía que construir yo sola. No todas las historias terminan con disculpas. Algunas simplemente se apagan. Aprendí muchas cosas que no quería aprender, pero que me cambiaron. Aprendí que la soledad no siempre es enemiga, a veces es un refugio. Que no necesito absorber la energía de otros para sentirme acompañada. Que el cariño real no te hace sentir chiquita ni te da miedo equivocarte. Hubo un punto en que me pregunté si todo eso me había dejado arruinada para siempre, si iba a volver a confiar en alguien sin miedo a que usara mis secretos en su contra. Pero la vida sigue, y poco a poco uno se da cuenta de que no todos son así. Que si existen personas que no necesitan exponer tu dolor para sentirse validadas. A veces me cruzo con alguien nuevo y siento ese impulso de cerrarme, de no contar nada personal. Pero también me doy cuenta de que no soy la misma que era antes. Ahora puedo poner límites sin sentirme culpable. Puedo decir, esto me lastima, sin miedo a perder a alguien. Puedo quedarme sola un rato sin sentir que el mundo se derrumba. También empecé terapia. No lo conté antes porque, honestamente, me daba vergüenza admitir que algo, tan tonto, como una amistad rota me había afectado tanto. Pero no fue tonto. Fue una pérdida real, una forma de duelo. Y en terapia aprendí que mi dolor no tenía que justificarse para ser válido. A veces pienso en ella con ternura, aunque suene absurdo. No porque la quiera como antes, sino porque entiendo que ambas estábamos rotas de formas diferentes. Que en su momento, lo que tuvimos fue genuino, aunque haya terminado mal. Que ambas hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Pero también pienso en mí, en la persona que sobrevivió a todo eso. En la mujer que lloró hasta quedarse sin lágrimas y aún así siguió levantándose para cuidar a su bebé, para salir adelante, para aprender a vivir sin depender de la validación de nadie. No sé si alguna vez lea esto. No sé si se dé cuenta del daño que hizo, o si incluso piense en mí. Pero si alguna vez lo hace, espero que también haya aprendido algo. Que entienda que las personas no son personajes secundarios en la historia que contamos en redes. Que cada red flag que ella publicó tenía una persona real detrás, que la quiso y la cuidó. Yo también aprendí lo mío. Aprendí a dejar ir, incluso cuando no se siente justo. Aprendí que no todos los finales son felices, pero eso no los hace menos necesarios. Y aprendí que a veces el mayor acto de amor propio es dejar de intentar que alguien vea tu valor. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento rabia. Siento una especie de paz silenciosa. Como si todas esas lágrimas, todas esas noches sin dormir, hubieran servido para algo. Todavía me cuesta confiar, pero ya no me da miedo intentarlo. Y si algún día vuelvo a abrirme con alguien, sé que lo haré desde otro lugar. Uno más fuerte, más consciente. No porque ya no duela, sino porque aprendí a vivir con la cicatriz. Update, 8 meses después. Han pasado 8 meses desde que escribí lo último, y honestamente pensé que ya no tendría nada más que decir sobre todo esto. Pero la vida tiene una forma extraña de poner a las personas frente a ti justo cuando crees que ya no te afectan. Hace unas semanas, volví a mi antiguo trabajo solo por un trámite. No tenía pensado quedarme mucho, solo firmar unos papeles y salir. Pero mientras esperaba en recepción, escuché una voz familiar riéndose al fondo del pasillo. Fue como si el aire se me atorara en el pecho. No necesitaba verla para saber que era ella. Por un segundo pensé en irme. Podría haberlo hecho, nadie me había visto todavía. Pero no sé por qué no lo hice. Tal vez fue curiosidad, o tal vez la necesidad inconsciente de comprobar que ya no me dolía. Cuando apareció, fue como ver un recuerdo tomando forma. Seguía siendo ella, pero distinta. Había algo en su expresión, una madurez, un cansancio quizás, o simplemente el paso del tiempo. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, y fue como si el ruido de la oficina desapareciera. No hubo sonrisas. Solo ese silencio incómodo que se siente cuando hay demasiadas palabras no dichas entre dos personas. Ella fue la primera en hablar. Me saludó con un tono amable,
contenido, como quien no sabe bien si tiene permiso para acercarse. Yo respondí igual. Nada forzado, pero tampoco cálido. Solo dos personas que alguna vez fueron todo y ahora apenas son un eco. Charlamos un poco, lo justo. Me preguntó cómo estaba mi bebé, cómo me sentía. Y me sorprendió que su voz sonara sincera, sin esa dureza que recordaba. Yo también le pregunté por el suyo, y por un momento fue como si el tiempo se doblara, como si por unos minutos volviéramos a ser aquellas dos mujeres compartiendo miedos en el hospital. No hablamos del pasado. Ninguna mencionó lo que pasó. Pero había algo en su mirada que decía más que cualquier disculpa. Era como si ambos entendiéramos que nada de lo que pudiéramos decir cambiaría lo que fue, pero que tampoco hacía falta seguir cargando con el rencor. Antes de irme, ella me tocó el brazo suavemente y me dijo que me alegraba verme bien. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero me removió algo profundo. Porque durante mucho tiempo imaginé ese momento, esperando sentir satisfacción o superioridad, pero lo que sentí fue paz. Al salir del edificio, me quedé unos minutos en el estacionamiento, respirando. No lloré, ni temblé, ni sentí rabia. Solo una calma que no conocía. Como si ese encuentro, tan simple, hubiera cerrado el ciclo de verdad. Desde entonces no hemos vuelto a hablar, y probablemente no lo hagamos. Pero ya no me duele pensarlo. Porque entendí que hay vínculos que no necesitan repararse para sanar. Que a veces el reencuentro no es para volver, sino para confirmar que por fin puedes seguir adelante sin resentimiento. Ahora, cuando pienso en ella, no lo hago con tristeza. La recuerdo como una parte de mi vida que me enseñó mucho, incluso desde el dolor. Y eso ya no se siente como una herida, sino como una cicatriz que cuenta una historia que sobreviví. No todo lo que se rompe se arregla, pero hay cosas que al romperse te liberan. Y creo que ese fue nuestro caso.